¿Es correcta la decisión de revocar la prisión preventiva de 36 meses ordenada contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y otras personas? Así lo ha decidido el Poder Judicial tras, digamos, concluir que, por un lado, no existe peligro procesal que garantice esto, y de fondo, claro, está la tipificación de la organización criminal que, como vemos con la ley que había sido modificada, limitaba, ¿no?, el llamar o establecer la existencia de una organización criminal alrededor de lo que el hermano de la presidenta habría hecho. La acusación de fondo es que él manipuló el cargo de prefectos y de subprefectos que pedían plata a cambio para conformar un partido, para apoyar la conformación de un partido. Aquí hemos establecido a lo largo de los meses un par de puntos que me parecen importantes aquí. Uno es que las prefecturas siempre han sido el patio trasero del Ejecutivo, ni siquiera el patio trasero, era prácticamente pues una atribución que en realidad viene del derecho napoleónico. Los prefectos son representantes del Ejecutivo y por lo tanto representantes directos de los presidentes a donde van. ¿Eso está mal? ¿Eso está bien? Seguramente está mal y seguramente ya es una figura arcaica. Se ha discutido en varias ocasiones la necesidad de sencillamente desaparecer estos cargos políticos, porque así lo son. Pero esto al final no se ha dado. Incluso en el gobierno de Pedro Castillo, lo que se vio, o al menos lo dijo en ese momento el entonces primer ministro Alberto Tarola, los prefectos que habían sido nombrados por el gobierno de Castillo, en parte fueron los que azuzaron las protestas de fines del 22 y de inicios del 23, y por eso los retiraron a todos de sus puestos. Y de ahí se supone que en los meses siguientes entra Nicanor Boluarte a Tayaz en esta situación. Y entonces, ese era un punto. Y el otro punto en el caso que tiene que ver con Nicanor Boluarte, que está dentro del paraguas que se llama los Huayquis en la sombra, ¿no? Un nombre bien comercial, si se toma en cuenta que el Huayqui en realidad era el presidente o el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, con el caso de los Rolex. Pero entonces llama la atención, ¿no?, que es el nombre que le puso, me parece, la fiscal Marita Barreto, o al menos así ella presentó esta organización. El segundo punto que se veía ahí es que se habían dado varios episodios evidentes para nosotros y yo creo que para cualquiera que observe la situación, varios episodios en los que ocurrieron, digamos, muñecos armados con los cuales se pretendía fabricar pruebas de alguna manera para meter a Nicanor Boluarte y también a su abogado, a Mateo Castañeda, que estuvo en prisión preventiva y fue revocada también previamente. Entonces, esto pasó pues por el lado de la EFICO, por el lado de la DIVIAC. Ahora el señor Colchado, que ha sido pasado al retiro, dice que esto es parte pues del contubernio entre el gobierno y el Congreso, etcétera, etcétera, contubernio que sin duda existe. Pero eso tampoco borra que, digamos, los métodos de la EFICOP y la DIVIAC hayan sido sumamente cuestionables, es decir, de sembrar, ¿no?, personal para que los otros cayeran redonditos y cometieran supuestos delitos que justificaran la prisión preventiva. Entonces, eso es un punto sumamente importante, porque claro, siempre se presta al tema de la politización. Toda esta situación, además, nos lleva a, de alguna manera, siempre lo que tratamos de hacer acá, mirar el caso relativamente, ¿no? Comparar el caso de Nicanor Boluarte, que por supuesto ha sido visto como una especie de Rasputín, como un Vladimiro Montesinos filial, como alguien que no detentaba un cargo formal y que termina siendo muy influyente y que entonces eso lleva a corrupción. Nicanor Boluarte, pues, es un hombre con bastante más experiencia que su hermana, número uno, en términos políticos y en términos de la cosa pública, ¿no? Ha llegado a ser viceministro, ha estado en varios directorios de entidades públicas, etcétera, etcétera. Y ha trabajado también mucho en el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, es un tipo con experiencia, se suponía con contactos, fue socio político de Jorge Nieto en su momento, como Morgan Quero también, pero ahora, bueno, ellos ya no siguen juntos y creo que no quieren saber mucho uno del otro. Pero entonces, y esto ha sido visto con sospecha. Y el partido, ¿no?, si es que se quería conformar un partido, volteemos un poquito nuestra mirada, ¿ya? El partido
claro, está pensado seguramente para que a la hora que, no para que la señora se vaya a reelegir, nadie la iba a reelegir, ¿no? Con 3%, 2%, qué sé yo. Pero en ese momento seguramente el partido estaba pensado, cosa que Nicanor Boluarte ha negado ser él el organizador como tal del partido. Dicen que eran políticos que estaban alrededor de Barrantes, que eran donde los hermanos Boluarte comienzan su actividad política hace ya muchos años, ¿no? A pesar de que Dina Boluarte pues poco a poco se había dedicado a la política hasta ser candidata a la alcaldía de Surquillo por Perú Libre, cosa puesto que no le ligó. Pero entonces, em, claro, el partido se piensa para que si terminas, tienes que tener algún tipo de bancada que te pueda defender, porque si no, te vas preso. Y en el Perú esa es más o menos la norma los últimos años, ¿no? A partir del caso Lavajato y en realidad antes, ¿no? O sea, Fujimori ha terminado preso, Toledo está preso ya por el caso Lavajato, como repito, y de ahí en adelante. Entonces, claro, la norma es que si no tienes cierta protección política, te vayas a la cana, te vayas en cana. Y claro, desde esa perspectiva tienes alguna lógica formar un partido. ¿Qué me llama la atención ahora mismo? Un caso como el del argentino Javier Milei, eh, su hermana es su principal colaboradora. El propio Milei habla de un gobierno de tres patas. Claro, no hay comparación en el sentido que Milei ha sido elegido, tiene un mandato claro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces él mismo se refiere a Karina Milei, su hermana, y es un tipo muy, muy particular, Milei, ¿no? Habla pestes de los padres, se lleva horrible, los acusa de mil conductas abusivas. Pero Karina Milei es su principal colaboradora y es a la que llama incluso el jefe. Dice Milei que él en realidad es una suerte de comunicador, que la que realmente manda es Karina Milei y la tercera pata sería Santiago Caputo, un joven estratega que no tiene tampoco ningún cargo. ¿Ah? O sea, estás hablando de algo más o menos parecido. Karina Milei, sin embargo, sí, tiene un cargo como la secretaria pues, general de la Casa Rosada, y él y Milei incluso antes de asumir, horas antes de asumir, revocó un decreto que impedía precisamente con estas normas de nepotismo que los hermanos estuvieran adentro, ¿no? Que los familiares a ese nivel estuvieran adentro. Y lo revocó. Parece que lo podía hacer sin el Congreso y puso a la hermana como su principal colaboradora. Y la hermana le maneja el partido, porque recordemos que entre otras Milei llega al poder en alianza con otras organizaciones, entre ellas la del expresidente Mauricio Macri, ¿no? Pero ella es la que organiza el partido, es la dirigente del partido, y ahí, por el momento, al parecer, nadie se escandaliza y nadie se arruga por eso.